Entonces de ese Dios vamos a hablar. Estamos conociendo a Dios. Es tiempo de conocer a Dios. Es tiempo de despertar a veces del sueño religioso en el que la humanidad y gran parte del cristianismo ha estado. Y empezar a conocer a Dios. Y hoy vamos a continuar. Yo les anunciaba en el día de ayer, en el título, que vamos a hablar de guardados hasta el fin. Y yo le pongo a veces un subtítulo, nomás para aclarar un poquito, la perseverancia de los santos. La perseverancia. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo, estamos en un camino, estamos en una carrera. Hace mucho predicó un mensaje que se llamaba Rumbo a la Gloria. Es decir, que no estamos aquí estáticos viendo qué va a pasar con nuestra vida. No, vamos hacia un rumbo, vamos hacia un lugar. Y toda esa obra de redención de la que estamos hablando fue magistralmente explicada por el apóstol Pablo. Y yo hice una plaquita para hacer un resumen. Si me ayuda multimedia con la primer placa, usted va a recordar lo que muchos teólogos le llaman la cadena de oro. Y el apóstol Pablo habla de esta obra redentora con estas palabras. Dice que Él nos amó. La palabra amó es la palabra conoció. Y eso no pasó acá en la tierra, eso pasó antes de que usted naciera. Dice que Él nos amó en la eternidad. Y como nos amó, dice que nos puso un destino de antemano, es decir, nos predestinó. Y como estábamos predestinados, nacimos en la tierra, pero nacimos con el pecado de Adán, porque al venir a la tierra en forma humana, nacimos con este cuerpo de un hombre que había caído en pecado y que había muerto y se había separado de Dios. Así que todos nacemos con esa maldición del pecado llamado la naturaleza caída. Entonces dice que nos llamó. Ese no es el llamado que nosotros conocemos. Ese llamó significa que nos hizo renacer. Significa que te abrió los ojos, significa que te hizo nacer de nuevo. Es lo que le hicieron a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Ese fue el llamamiento. Dice que nos llamó con llamamiento santo. Algunos se imaginan, no, me llamó para ser pastor, me llamó para ser diácono. No, ese no es el llamamiento del que habla la Biblia del Nuevo Testamento. Habla del supremo llamamiento, es este llamamiento. El llamamiento para abrir los ojos y nacer de nuevo, como nos dice aquí la Escritura. Y por esa causa de que nos abrió los ojos, ese Dios nos regaló, nos dio un regalo, nos dio un don llamado fe. ¿Para qué nos dio la fe? Para que creamos en la obra que Él había hecho. Y cuando nosotros creemos en la obra que Él hizo, dice que somos justificados. ¿Cómo es eso, pastor? Nosotros creímos que Él fue perfecto, murió en la cruz, pagó por mis pecados, así que mis pecados le son trasladados a Él y su justicia me es trasladada a mí. Hubo un intercambio. Él se llevó mis pecados a la cruz y yo recibí su justicia. ¿Qué es su justicia? Su perfección. Él caminó de manera perfecta para salvarte. Él caminó de manera perfecta para que vos puedas entrar a la casa del Padre, al cielo, para que tengas vida eterna. Y por esa causa dice que también nos santificó. ¿Por qué? Porque fuimos santificados en Él. Él fue santo, también nos dio su santidad. Y como nos santificó, Él se anima a decir que ya nos glorificó. Es decir, el camino está asegurado. ¿Cuántos celebran eso? Está asegurado, el camino está asegurado. Él ya nos glorificó. Y la obra de Cristo, que es para nuestra salvación, toda la obra de Cristo, todo lo que Él hizo en la cruz, todo lo que cantamos recién, por su gracia me salvó, es lo que celebramos. Dice Pablo que nuestro culto debe ser un culto racional. Debemos saber qué es lo que estamos cantando, qué estamos celebrando, por qué cantamos lo que cantamos y por qué decimos lo que decimos. Y por qué venimos o por qué nos reunimos como iglesia. Así que toda esa obra que es para nuestra salvación está enmarcada y explicada en algo que dijimos la semana pasada, las doctrinas de la gracia. ¿Cuántos recuerdan eso? Las doctrinas de la gracia. Y dijimos que las doctrinas de la gracia, ¿qué son? Son la enseñanza o la explicación de cómo impactó en nosotros la obra redentora de Cristo. Todo lo que Él hizo en la cruz está muy bonito, está muy bueno, ahí está. Hace 2000 años Él murió. La pregunta es ¿cómo impacta en mi vida eso? Eso explica las doctrinas de la gracia. Para eso estamos caminando en esto. Y ahora le voy a pedir a multimedia que vayamos al próximo para que usted vaya viendo estas
doctrinas de la gracia, que las podemos dividir en 5. La primera todavía no la vemos, que es depravación total, que tiene que ver en el momento que el hombre pecó y murió. Para Dios, muerte no es solamente cuando se separa el cuerpo, sino que muerte es cuando nos separamos de Dios. Así que usted va a ver que el hombre que no conoce a Dios está muerto, dice Pablo, en sus delitos y pecados. Está separado, para Dios está muerto. Eso es depravación total. La otra doctrina es elección incondicional, de eso sí hablamos. Hablamos de la predestinación, ¿se acuerda? Hablamos de ser escogidos. Esa es la elección incondicional. La tercera es la expiación limitada, también la vimos hace un par de domingos. Usted hace un poquito de memoria y va siguiendo el hilo de los mensajes que habla del perdón, de cómo fuimos perdonados. Gracia irresistible, hablamos el domingo pasado. Gracia irresistible, cómo la gracia de Dios irrumpe en un hombre muerto, cómo la voz de Cristo irrumpió a un Lázaro que estaba muerto y que él no podía tomar ninguna decisión, pero esa gracia penetró el interior, el espíritu de Lázaro y lo sacó de la tumba. Eso hizo con nosotros. Para eso está la historia de Lázaro, para que sepamos que nosotros no participamos en esa salvación que Él nos da, en esa gracia que Él nos dio. Y por último, la quinta es perseverancia de los santos, que es de lo que vamos a hablar hoy. La perseverancia de los santos. La Biblia habla y utiliza esa palabra perseverar. Los que perseveran hasta el fin. Habla de perseverancia y nos habla de seguridad. Pero antes, quiero aclarar un poquito la palabra perseverar. Porque cuando hablamos de perseverancia parece que todo el fardo está en nosotros. Persevere, hermano. Usted tiene que perseverar y parece que somos nosotros los que perseveramos. Pero no tenemos que confundir esta palabra. Los hijos de Dios, si bien se nos manda a perseverar, no perseveramos porque somos diligentes y aplicados, porque nosotros seamos muy buena gente. Nosotros perseveramos porque hemos sido, somos y seremos preservados por el Señor Jesucristo. Es decir, tu perseverancia en el camino de la fe es por causa de la preservación que Dios hace para con nosotros. Él nos preserva y de eso vamos a hablar hoy, porque esto tiene que traer una seguridad, un entendimiento de esa salvación tan grande que hemos recibido. De hecho, se nos insta en la Escritura: no descuiden una salvación tan grande como la que han recibido. Y hoy día nos vamos a cuestionar. Desde ya le digo que nos vamos a cuestionar. Yo me estoy cuestionando con mi esposa, veníamos viajando el otro día. Tenemos que revisarnos. La Biblia dice que tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Así que vamos a hablar de la perseverancia, de la preservación, y también nos vamos a examinar en esta mañana, porque es muy importante hacerlo. Así que si hay algo que va a traer paz, madurez y seguridad, y hace que nos enamoremos aún más del Señor, es saber que no solamente Él nos, como vimos recién, nos amó, nos perdonó y nos salvó, sino que Él nos guarda en nuestro caminar aquí en la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día. Él nos va a cuidar en este camino de la fe. Él te va a proteger y te va a sostener hasta el último día. Esto es una gran noticia. No es que Él te dio la salvación y te dijo: listo, arreglátela como puedas. Y más vale que tenga fe, porque algunos tienen un Dios así. Más vale que tenga fe. Y a veces ahí: y hermano, ¿qué pasa que no tiene fe? ¿Y usted que no le pasa esto? ¿Por qué no tiene fe? Y empezamos a poner una responsabilidad en la gente que no tiene. Así que yo hoy voy a traer con este mensaje también sacarnos un peso que la religión pone. Porque la religión que está mezclada, y nosotros no podemos decir que no tenemos religión, porque de alguna manera estamos contaminados con la religión. Todos, algún grado tenemos de religiosidad que hay que sacársela de encima. Jesús siempre se peleó con los religiosos. Nosotros debemos entender que somos hijos de Dios, ciudadanos de un reino. Porque a veces la religión se puede tomar de una manera positiva. Estoy tomando la palabra religión de una forma negativa. Cuando la gente es religiosa, cuando hace las cosas en automático, porque no sabe lo que hace, pero va y lo hace. Nunca investigaron por qué, pero ellos están allí y no saben. Eso es religión. Pero vamos a ir avanzando en este mensaje que nos va a ayudar a conocer más a nuestro Dios y a entender, porque no hay forma de enamorarse de alguien si uno no lo conoce.
Mire, usted es su novia, su novio, la primera vez que lo vio le pudo haber gustado, pero usted no se puede enamorar hasta que no conoce a la persona. Será atracción visual, lo que algunos llaman amor a primera vista, te puede haber impactado. Pero hermanos, uno se enamora de cómo es la persona. Y no podemos amar a Dios si no lo conocemos. Por eso cuando hay poco amor a Dios, es el resultado del poco conocimiento que tenemos para con nuestro Dios. Así que a medida que lo vamos conociendo, nos vamos a ir enamorando más del Señor. Y ya me enamora saber que Él me va a cuidar hasta el último día aquí en la tierra. Dígame si no. Cuando usted sabe que no es un Dios ahí, que murió en la cruz y ahora arreglátela. Si vos querés creer, cree, y si no, ya vas a pagar en el infierno. Ese no es el Dios que tenemos. Ese es el Dios de la religión, pero no es el Dios que tenemos. Entonces, una vez salvos, los que han creído en el Señor, los que han sido regenerados, los que han vivido esto que vimos recién, de ser salvos, la pregunta de todo creyente, que todo creyente se hace o se ha hecho, es que si existe la posibilidad de perdernos en este camino. Existirá, mire, yo los primeros años de cristiano me preguntaba, ¿y se podrá perder la salvación? ¿Se pierde, no se pierde? ¿Me podré perder yo? ¿Cómo hago para sostenerme? Estoy débil, estoy pecando, me siento que me perdí. Y he sufrido cosas por no conocer la doctrina, he sufrido cosas por no conocer a Dios en profundidad. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente hay poco conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios lo tenemos que buscar. Dice que el que busca encuentra. Hay que buscar el conocimiento de Dios. Y mire, yo me considero un hombre que ha buscado a Dios, pero recién en este año estoy conociendo cosas que vengo buscando de hace 20. Así que no es que usted busca, ahí no me encuentra. No. Busca y va a encontrar, pero no dice que es instantáneo. Dice que te va a ir llevando en ese camino. Es como que va saliendo el sol hasta que el día es perfecto. Entonces es paulatino. Usted va creciendo en el conocimiento de Cristo. Usted no lo puede conocer de un día para el otro. Entonces busquen conocer a Dios. Busquen conocer a Cristo. Busquen en la palabra y lo que estamos hablando en este tiempo. Busque la doctrina, porque una conferencia motivacional no te hace conocer a Dios. Lo que te hace conocer a Dios es la doctrina de los apóstoles. Lo que predicaban los apóstoles, lo que enseñaban, la enseñanza. Mire, el apóstol Pablo no tuvo tiempo de contar chistes en la Biblia. Y yo no me imagino al apóstol Pablo perdiendo 10 minutos contando un chiste en una congregación. Porque el tiempo es corto, porque el tiempo se nos va, porque la vida es muy corta. Porque David dice, somos como la flor de la hierba, que hoy está y mañana ya no está. Entonces, mi hermano, como también nos dice el apóstol Pablo, aprovechen bien el tiempo. Y sabe cómo se nota nuestra inconsciencia, porque perdemos el tiempo. Porque tenemos tiempo para buscar a Dios y lo desperdiciamos en otras cosas. Lo desperdiciamos en el amor a las cosas del mundo, en los entretenimientos. Pero yo no estoy retando a nadie, lo que digo es cómo somos inconscientes a veces que perdemos el tiempo y no buscamos al Señor. Entonces esa pregunta que todos nos hacemos, Pablo la responde y se la responde a los filipenses primeramente. Vamos a ir a Filipenses 1:6. Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó una obra en vos. Él comenzó una obra en mí y dice que debemos estar persuadidos de esto. Y esto estoy haciendo en esta mañana. Te estoy persuadiendo de que entiendas y de que creas esto que dice la Escritura. Que Él comenzó una obra en nuestras vidas y va a ser fiel y la va a terminar. Y también se lo dice a los tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, te está diciendo, fiel es el que te llamó, fiel es el que te va a depositar en la meta. Eso es lo que le está diciendo a los tesalonicenses y se lo está diciendo a los filipenses. El que comenzó la buena obra no la va a dejar a la mitad. No te van a abandonar a la mitad del camino. El Señor nos llamó y nos ha dado la promesa
de que Él va a perfeccionar una obra que comenzó en nosotros. Y esa obra que comenzó en nosotros es que nos va a ir llevando a la estatura del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Va a ir perfeccionando tu vida. No vas a llegar así como arrastrándote a la meta. Vas a llegar con una estatura y con una madurez. Por eso a veces son necesarias las aflicciones. El Padre no es un Padre malo que te hace sufrir porque tiene ganas. Él sabe lo que usted necesita sufrir o donde su fe necesita ser apuntalada, porque Él es el que sostiene tu fe. Él ha hecho un compromiso conmigo, va a sostener mi fe, porque mi fe es lo que me sostiene a mí. Dice, el justo por la fe vivirá. Así que yo necesito la fe para llegar a la meta. Y Él se ha comprometido de sostener mi fe. Ya vimos hace unas semanas atrás, en el mensaje Elegidos y Predestinados, que nosotros no buscamos al Señor. Él nos buscó a nosotros, Él vino a nosotros y que lo amamos porque Él nos amó primero. Por eso nosotros empezamos a amarlo a Él. Usted no comenzó a amarlo porque usted nos genera el amor. Dice que Él derramó su amor en nuestros corazones para que lo pudiéramos amar. Él derramó su fe en nuestras vidas para que pudiéramos vivir con fe. Hoy vamos a derribar un mito muy grande como que usted tiene que tener fe porque usted genera fe. Usted no genera fe. Dios le dio la fe a usted para que usted se sostenga en esa fe. Por eso no es la fe que usted tiene, es la fe de Jesús, como dice la Escritura. Es la fe de Jesús, no es la fe de Walter. Entonces vamos a definir que si usted ha recibido el amor, el perdón y la salvación de Cristo, usted ya no los puede perder. Vamos a ser bien claros y bien firmes. Si usted recibió el amor, recibió el perdón y la salvación, usted no puede perder eso que le han dado. ¿Por qué? Porque usted va a ser preservado hasta el fin. Y por eso es que dice la Escritura que ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y si Dios te amó, te lo dio todo, hermano. Ese amor incluye todas las demás cosas. Por eso recién lo que hablamos, la cadena de oro, ¿no? Si nos amó, nos glorificó. Está todo dado. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:3 al 5. Y dice el apóstol Pedro, porque todos los apóstoles hablan de esto, hermanos. Esto es monotemático. Es la redención de Dios. Es la salvación de nuestro Dios. Mire, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, Él nos hizo renacer. Nos hizo renacer, no renací yo, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia. Tengo buenas noticias, tenemos herencia. Tenemos una herencia. Mire, cuando a usted le heredaron algo, ya está, se lo heredaron. Murió el testador, dejó la herencia, nadie se la puede quitar. El que hizo el testamento ya se murió, por eso se le llama Nuevo Testamento. Porque usted tiene una herencia. Y dice la Biblia que el testador murió. Y usted solamente puede cobrar la herencia cuando el testador muere. Y acá te está explicando, dice, una herencia incorruptible. No es oro y plata, no son dólares. Hay una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está reservada para ti. Esto no es como a ciertos lugares que usted hace una reserva a un restaurante y usted llega y dice, está ocupada la mesa. No, Dios no es así. Dios no le falta el respeto a nadie. Dios dice que ya reservó la herencia, la tiene para nosotros y un día la vamos a experimentar en toda su plenitud, porque hoy tenemos ciertos adelantos. Usted sabe que la Biblia dice que ya nos dio un adelanto con el Espíritu Santo. Tenemos un adelanto. Pero esa herencia, hermano, esa herencia cuando sea cobrada, porque lo único que nos impide cobrar esa herencia es este cuerpo. Por eso dice que el Señor Jesucristo nos va a resucitar en el día postrero. ¿Para qué? Para que nosotros heredemos ¿qué? El reino de Dios. Y dice, fíjese lo que dice ahora, que sois guardados. Es lo que estamos hablando hoy. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Algunos han pensado que esa fe es una fe que la tenemos que tener nosotros, y si no tengo fe me pierdo y dejo de creer.
me pierdo porque no creí. Yo he escuchado gente decir, perdí la fe. Porque ellos sienten que no creen, porque sienten que ya no creen en Jesucristo. Todas las cosas que pueden pasar en nuestras vidas. Pero mire, quiero poner un ejemplo en la Biblia para que usted vea que aunque a nosotros se nos demanda que creamos en el Señor, se nos está demandando que creamos con una fe que nos ha dado el Señor. Hay un dicho común que yo siempre digo, ¿no? Si Dios te manda a comprar el pan, te va a dar la plata. Si nos manda a creer en Él, nos va a dar su fe para que nosotros podamos creer. Fíjese cómo es que Dios sostiene nuestra fe. Vamos a ir a Lucas 22:31. Esto pasó con Pedro, con el apóstol Pedro. Y dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero mire lo que dice Jesús. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez que venzas la prueba que estás pasando, ven y fortalece a tus hermanos. Ven y confirma a tus hermanos. ¿Cuántos pueden ver los procesos por los cuales pasamos todos nosotros? Satanás quiere sacudir la fe, no del mundo, la de los hijos. La fe de los escogidos, la fe de los predestinados, la fe de aquellos que Dios le puso un destino de antemano. Satanás quiere zarandear esa fe. En la soberanía de Dios, Dios lo permite. Porque se ve que Dios necesita que nuestra fe sea aprobada. Lo dice la Escritura. Tu fe, para ver si es fe, porque acá una de las preguntas que tenemos que responder hoy es si la fe que tenemos es fe. Y hoy nos vamos a dar cuenta, hoy vamos a trabajar la palabra para ver un espejo, para ver si la fe que tenemos o que decimos tener o que creemos que tenemos es una verdadera fe. Y yo creo que por eso el Señor le permite a Satanás sacudir la fe de Pedro. Pero el Señor dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. Ahora usted se piensa que Pedro tiene coronita, que solamente oró por Pedro. Yo no creo eso, yo creo que él oró por todos sus hijos. Y de hecho, en Juan 17, la oración de Jesús, él ora por los que creen en ese momento y por los que iban a creer. Así que el Señor Jesús ya oró por vos. El Señor Jesús dice en Juan que ya oró por nuestras vidas. Ha orado para que nuestra fe no nos falte. Y cada vez que nosotros atravesamos un proceso duro, doloroso, angustiante, como el que tuvo que atravesar Pedro, porque Pedro cayó al punto de negar a Jesucristo, el Señor hizo que Pedro no se perdiera. Primero, porque Pedro era escogido, porque Pedro era predestinado. Segundo, porque Pedro había sido glorificado por Dios. Entonces, como había recibido la fe, el Señor Jesús oró por esa fe para que esa fe no le faltara y para que Pedro pudiera atravesar la prueba que tenía que pasar. Y usted sabe que Pedro, fue muy fuerte lo de Pedro. Pero usted va a decir, pero pastor, negó al Señor, maldijo al Señor, usted sabe, ¿no? Y dice uno de los evangelios que lo negó hasta con maldición. Y usted va a decir, pero pastor, ¿y eso no es digno de que se vaya al infierno? ¿Qué te dices? Escogidos, amados, predestinados, santificados, glorificados. Son buenas noticias, hermano. Por eso Él es el autor y el consumador de la fe. Fíjese, Él es el autor, Jesús, el autor y consumador de la fe. Él empieza y Él la termina. Él te ha dado esa fe, te la ha regalado, Él la sostiene, Él ora por esa fe y vos vas a ser sostenido por esa fe que es la fe de Jesús. La fe es un don de Dios, es un regalo. Y un don, dice la Biblia, es irrevocable. Ningún don se puede perder. Observe que a Satanás, al diablo, le dieron dones y por más que se volvió diablo, no pierde sus capacidades porque son dones que le fueron dados antes de su caída. Así que los dones, por más que yo peque, por más que yo me equivoque, mis dones son irrevocables, dice la Biblia. Otra cosa más que habla de la fidelidad de Dios. Cada una de estas cosas que estamos hablando nos habla de ¿qué? De los atributos, del carácter de Dios. Y Dios es fiel. Por eso dice la Biblia que nosotros somos infieles, pero Él se mantiene fiel. Así que pidámosle al Espíritu Santo que nos revele su fidelidad. Así que, ¿qué deducimos de esto? Aquí nos metemos en terreno más escabroso. Que si perdemos el amor, que si perdemos el perdón, o si pierdes la salvación,
la verdad es que nunca la tuviste. Nunca la tuvimos. Porque si Él me amó con amor eterno y yo pierdo el amor de Dios, entonces nunca fui amado por Dios. Porque si yo fui salvado y de repente ya no soy salvo, entonces nunca fui salvo. Y si obtuve perdón y ya no lo tengo, entonces nunca tuve el perdón. Y aquí aparece 1.000.000 de preguntas, mi hermano. Y yo le doy permiso, a mi mente de que nosotros preguntemos. Porque así se crece y así se madura y así se conoce el Evangelio. Ahora, ¿cuál es mi consejo como pastor? Porque yo sé que esto despierta preguntas. Nunca formes tu teología por la experiencia tuya o la experiencia de las personas. Tienes que formar tu teología, lo que tú crees, por la palabra de Dios, por la Escritura. Usted puede sentir cualquier cosa acá adentro, porque mire, dice la Escritura que si el diablo los pudiera engañar a todos los engañaría. Así que tus experiencias personales o experiencias con personas, no pueden marcar tu teología. Tu teología tiene que estar basada en la palabra de Dios, porque es la palabra profética más segura. Y si aún alguien te agarró, vio que hoy siempre ha estado esa onda de que tengo una palabra de Dios para tu vida. Todo el mundo dándose palabra por todos lados y gente mal direccionada en la vida porque apareció alguien y le dio una palabra profética. Hermanos, nunca dirijas tu vida por una palabra profética si Dios no te habló por su Escritura. Porque esos son los métodos que a veces se utiliza, no en todos los casos, pero son los métodos que utilizan las tinieblas para engañar aún a los escogidos. Así que su vida no puede estar marcada por una palabra profética que le dieron. Su vida tiene que estar por lo que dijo Jesús cuando fue tentado por Satanás. Escrito está. Y cuando usted vaya a orar y usted diga escrito está, usted va a descubrir la oración más poderosa. Porque si usted no va con la Escritura a orar, usted va a orar con sus emociones, sus sentimientos y la palabra profética que le dieron. Y va a terminar en cualquier parte, perdido en cualquier parte de este mundo. Entonces, mi hermano, por esta causa es que vamos a ver muchas personas en las iglesias caminar por un tiempo, o caminar un tiempo en las iglesias y luego abandonar. Personas que parece que tienen fe. Utilice este tiempo donde yo voy a estar hablando para usted también examinarse. Personas que parecen que tienen fe y como alguna vez dijimos acá, todos somos sospechosos. El pastor también. Yo estoy haciendo este trabajo, yo me tengo que examinar. Señor, no vaya a hacer cosas que yo crea, así que lo voy a hacer con ustedes. Hay personas que parece que tienen fe. Personas que parece que tienen amor. Personas que parece que tienen salvación, pero solo parece. Fíjese lo que dice Juan, el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:19. Esto lo que nos muestra es que hay gente que ha caminado con nosotros y que ya no camina. Y no es que se fue a una congregación y ama a Dios, no. Gente que ya no ama a Dios, gente que quedó fuera de los caminos de la fe, gente que volvió a una vida sin Dios. Y dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces ya nos está avisando la Escritura de que mucha gente caminará con nosotros, pero que no era de nosotros. Y cuando hablamos de nosotros, no hablo de gracia y verdad, hablo de la iglesia mundial, de una iglesia que es invisible. No estoy hablando de esa congregación porque algunos usan esto, ¿no? Porque si se fue para la otra iglesia es que no eran de nosotros. No. Hay veces que Dios mueve gente. Pero estoy hablando de la gente que se va fuera de los caminos de la fe. Gente que ya no está en el amor de Dios. Es por eso que la Biblia habla de apariencias externas. La Biblia nos habla de trigo y cizaña. Nos habla de ovejas y cabritos, de buenos y malos, de hijos de Dios e hijos del diablo. La Biblia nos habla de eso permanentemente. Sobre todo en el Nuevo Testamento. Entonces, como nos estamos examinando como iglesia, tenemos que ver esta famosa palabra de el creer, el famoso creer. ¿Usted cree, hermano? Yo sí creo. ¿Y usted cree? Yo también creo. Y usamos esa palabrita para ya como decir, listo, es un hermano, es un cristiano. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Hay un creer y un creer. Dígalo conmigo. Hay un creer y un creer. Hay dos tipos de creer.
Hay un creer que es el creer de Juan 11:40. Jesús les dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ese es un creer. Pero hay otro creer que es el creer de los demonios. Y fíjese lo que dice en Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí usted se da cuenta que hay un creer y un creer. El creer y el creer. Así que creer no es prueba de que hayamos recibido la salvación. Vamos a examinarnos a nosotros mismos. Creer no alcanza para decir que somos salvos. De hecho, va a haber muchos creyentes que van a servir a Dios. Hay creyentes de los que creen como los demonios que sirven a Dios. Hay creyentes de ese creer de los demonios que pueden ser pastores, pueden ser profetas, pueden ser hacedores de milagros. Son creyentes, pero que no son salvos. Y esto viene también para que la iglesia tengamos discernimiento. No solamente que nos vamos a revisar nosotros, sino que tenemos que tener un discernimiento para ver hacia afuera. Gente que va a la iglesia, gente que lee la Biblia, gente que hace oraciones, pero que no ha conocido a Dios, que no ha sido salvado, solo creen. Usan el creer, el mismo creer que tienen los demonios. Piensa en Judas. Caminó 3 años y algo con el Señor Jesucristo, hacía milagros, predicaba el evangelio. Él solo creía, pero él creía como los demonios. Si no, no hubiera caminado 3 años y medio con el Señor. Fue tesorero. Dice que él manejaba la plata de Jesús. Y dice que metía la mano en la bolsa, se robaba la plata. Piensa en Demas. ¿Cuántos han leído a Demas ahí por las escrituras? Dice que era el colaborador de Pablo, mano derecha del apóstol Pablo. Y dice que amó más al mundo y se fue. Demas me ha desamparado, dice Pablo, amando este mundo, y se fue al mundo. Ni Pablo lo había podido reconocer. Mire qué difícil, ¿eh? Por eso la Biblia nos habla de trigo y cizaña, de ovejas y cabritos. ¿Dónde, pastor? Dentro de las iglesias. El problema no está con los incrédulos. El problema está en los ambientes cristianos, que tenemos que crecer y madurar como iglesia. ¿Cómo anda el escáner? ¿Está funcionando? Escanee bien. Esto pasa cuando la gente hace una profesión externa de fe. Porque pasa en muchos lugares que se ha criticado mucho. Haga la oración de fe y usted va a ser salvo. Y la gente repite: yo creo en Jesús, creo que murió por mí. Y empieza a ir a la iglesia. Y ahí quedó todo. Y la gente piensa que esa confesión de fe es lo que lo salvó. Es una confesión de fe externa. Y esa gente lamentablemente va aprendiendo la cultura de las iglesias. Como va a la iglesia todos los domingos, en la semana, sabe cómo hablan los cristianos, cómo se saludan los cristianos. Entonces ya aprenden todo, pero no han sido transformados interiormente por la naturaleza divina. Ese es el gran problema. Se hizo la confesión hacia afuera, y usted sabe que nosotros los seres humanos somos adiestrables como los perros. Usted le dice al perrito: haga la vueltita, y da la vueltita, haga el muertito, es el muertito. Agarre un loro y usted le va a enseñar a hablar al loro. Pero no es natural, eso no es genuino. El loro ni sabe lo que está diciendo. El loro repite un sonido. Y así hay algunas personas cristianas, entre comillas, dentro de todas las iglesias del mundo. Pero esto viene para que nosotros aprendamos a tener discernimiento. ¿Y cómo sabemos, pastor, que va a haber gente dentro de nosotros? Mire lo que dice el Señor Jesús en Mateo 7:22. Porque vamos a ir todos frente al Señor en algún momento. Y dice: muchos me dirán en aquel día, dice el Señor: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Mire, profetizaban. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Hermanos, hay falsos creyentes que echan fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros. ¡Wow! Falso cristiano, profetiza, echa fuera demonios. Tremendo. Entonces le declararé, dice el Señor: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese que no está diciendo: no, es que en un tiempo estuviste y después te fuiste. No. Dice: nunca te conocí. Es decir, nunca fuiste mío. Nunca estuviste conmigo. Te aprendiste el vocabulario, hacías milagros, profetizabas, predicabas, eras pastor, pero nunca te conocí.
Porque no solamente los falsos cristianos son los hermanitos malos, esos que andan haciéndole la vida imposible a todos entre las sillas. Son ministros. Pueden ser apóstoles. Pueden llamarse profetas. Jonathan Edwards dijo: lo peor que le puede pasar a una persona es pensar que es salva cuando en realidad no lo es. Esto no es para ofensa, hermano, esto es para seguridad. Necesitamos ver, hacernos un chequeo, a ver si realmente estamos en la fe. ¿Y dónde está eso? En 2 Corintios 13:5. Dice: examinaos, porque te manda la Biblia que lo hagas. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces estamos viendo el trigo y la cizaña, que usted conoce cómo es el trigo y la cizaña, son igualitos, nada más que uno tiene fruto y el otro no. Pero en apariencia son iguales. Y cuesta mucho porque lleva un tiempo que el trigo y la cizaña crezcan juntas. Entonces no se puede reconocer al principio. Pueden pasar 10 años, pueden pasar 20 años, pueden pasar 30 años, hasta que una persona deja ver que en realidad nunca conoció al Señor. Por eso usted va a ver lo que leímos recién. Y salieron de nosotros, porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahora, también están los que no han entregado su vida todavía. ¿Ve? Yo creo que hay personas que son atraídas por el Señor, están un tiempo en la iglesia, están 6 meses, 1 año, 2 años, y recién allí son nacidos de nuevo. Llevan un proceso, lleva un tiempo. Yo creo que estuve más o menos 1 año. Yo siempre lo cuento, ¿no? Yo salí, estaba el sábado a la noche, estaba en un boliche con toda la música y las luces, y el domingo a la mañana estaba sentado en la iglesia. Así estuve 1 año. Claro, yo estaba en un proceso de donde el Señor me estaba atrayendo. Yo cuando nazco de nuevo, cuando el Señor realmente me justifica por esa fe, entonces ahí yo corté con todas las cosas del mundo. Pero yo estuve un tiempo así, como dice el dicho, entre San Juan y Mendoza. Entonces, esto es muy importante hablarlo, saberlo, porque nosotros nos codeamos con gente en muchos lugares. Vamos a conocer cristianos de otras provincias, cristianos de otros países. Nos vamos a encontrar con personas y que van a decir que son salvos y que creen en el Señor. Nosotros tenemos que tener un discernimiento. Esto tampoco es para que usted se vuelva el escéptico, que usted confía a todo el mundo. No se vuelva así, porque eso es un extremo. Ya los miramos a todos y no sé si es salvo, y usted es el único salvo. Tenga cuidado con eso también. Y tampoco esté mirando al que está sentado al lado, mírese usted. Mire lo que dice 2 Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles. Porque a veces vemos uno que se llama apóstol y ya por poco nos sacamos el saco y le ponemos ahí para que camine. No, dice falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño que así también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, una iglesia que va creciendo y madurando tiene que entender estas cosas. Así que vamos a descartar qué cosas me hacen un cristiano. Solamente conocimiento. Mire, el conocimiento no es la evidencia de que yo soy salvo. Yo por 25 años he estudiado la Escritura y he tratado de profundizar lo que más he podido. No es la evidencia de que yo sea salvo. Hay gente que dice tener fe. Usted se va a encontrar con gente que dice: yo tengo tanta fe. Ay, usted no sabe la fe que... yo sí que tengo fe. Y te va a contar un montón de cosas. Mire, la humanidad tiene una fe humana. Existe una fe humana. Y yo siempre digo que es la fe de Palito Ortega, ¿no? Yo tengo fe que todo cambiará, y nunca cambiaba nada. Pero hay una fe humana. Por ejemplo, cuando usted se va a operar, usted va a la clínica, se entrega allí para que le hagan una operación a corazón. Usted no sabe ni quién lo está tocando. Dígame si eso no es una fe humana. Usted confía en el médico y usted no sabe quién es. Ese es el creer de los demonios. Yo creo que va a ser un buen médico. ¿Cuántas veces nos subimos a un avión y no conocemos al piloto? Se queda tranquilo, se toma el cafecito y a usted lo llevan en un avión. Es una locura. Pero nosotros tenemos una confianza, una fe en que ese piloto nos va a depositar en el aeropuerto que queremos llegar. Así que la gente diga que tiene fe, mi hermano, eso no es algo que a mí me muestra que la persona es un salvo, un nacido de nuevo, uno que ya está glorificado, alguien que ya fue predestinado por el Señor. Experiencias religiosas. Usted, mire,
Todos alguna vez nos juntamos cuando éramos jóvenes a hablar de experiencias extrasensoriales. Y yo una vez vi La Llorona y el otro había visto allá no sé quién. Todos han visto algo. Yo conozco pastores que dicen que vieron un platillo volador. Si usted se pone a creer todo eso, o sea, las experiencias religiosas, porque el ser humano es un ser espiritual. Somos seres espirituales, creamos o no creamos en Dios, porque tenemos un espíritu. Y la mayoría ha tenido experiencias espirituales. Ahora, los demonios ayudan a esas experiencias espirituales. Lo único que quiero decirle es que yo he tenido experiencias espirituales raras. Usted tendrá las suyas. Yo tuve las mías. Eso no me hace a mí salvo. Como mucha gente ve, ¿no? Y una espada que venía y daba vuelta. Y yo vi al ángel que... Eso no me hace ver que una persona sea espiritual. Que no caiga en el engaño o chequee eso, pero no se deje engañar de que eso hace que una persona sea espiritual y salva. De hecho, las personas no salvas pueden tener más experiencias que los salvos. La gente que no conoce a Dios tiene más experiencias espirituales o extrasensoriales que las experiencias de los mismos cristianos. Así que no se sienta mal. A mí eso no me muestra que la persona ha nacido de nuevo. Otro punto, conocer la majestad de Dios. Hay gente que dice, no, Dios es maravilloso, Dios es que... Y hablan de la majestad de Dios. Mire, Judas y los demonios y Satanás no ignoraban la majestad de Dios. Cuando se le acerca a Jesús al Gadareno y habla con la legión de demonios, ¿qué le dijeron los demonios? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué has venido para atormentarnos antes de tiempo? Sabían que había un juicio, sabían que era el Hijo de Dios, pero eso no los hacían salvos, eran demonios. O sea, conocer de la majestad de Dios, o hablar de la majestad de Dios y conocer cómo es Dios, porque cualquiera se puede leer la Biblia y hablar de Dios. Ya me imagino las mentes de ustedes. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Ya vamos a llegar a la explicación. Pero hay algo que es la evidencia, y ya llegamos. La evidencia. ¿Cuál es esa evidencia, pastor? ¿Cómo podemos saber que yo soy salvo, que alguien es salvo? Es la fe de los escogidos o de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que nos lleva a la piedad. Lo voy a volver a repetir. Es la fe de los elegidos de Dios. Fíjese que no es la fe del creer de los demonios. Es la fe de los elegidos de Dios. ¿Y qué más, pastor? El conocimiento de la verdad que nos lleva a la piedad. ¿Qué es piedad? Compasión y misericordia hacia otros y devoción a Dios. Eso nos empieza a mostrar que una persona es salva. Compasión y misericordia hacia otros y devoción y amor a Dios. Eso es lo que nos muestra que una persona es salva. ¿Dónde está eso, pastor? Lo vamos a fundamentar en la Escritura. Vamos a Tito 1:1. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos. Ahí está. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad. Versículos que comúnmente los pasamos rápido y no les prestamos mucha atención. Mira, así ya saludaba a Pablo. Y también lo dice Pedro en 2 de Pedro 1:3. Fíjese, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Ahí está otra vez. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los malos deseos o concupiscencia, que es lo mismo. Entonces, la evidencia que a mí me muestra que una persona realmente ha nacido de nuevo es que esa fe y ese conocimiento, preste atención, revelan una santa hermosura y belleza de la persona de Cristo. No es solo conocimiento bíblico, no es solo conocimiento doctrinal, sino que es la santa hermosura y belleza de la persona de Cristo. Es una vislumbre de la hermosura de Dios en cada uno de nosotros. Yo confío que el Espíritu Santo es el que nos va a estar revelando esto que acabo de decir. Es una revelación de la hermosura de Dios, que hace que ames a tu prójimo y que ames a Dios. No es porque el pastor dice, hermanos,
tenemos que ser todos más amorosos a partir de ahora. Me estoy refiriendo a una revelación de la hermosura de Dios, a una revelación de la belleza de Dios que hace que nosotros terminemos rendidos en obediencia al Señor y amando a nuestro prójimo. No por religiosidad, no por creer como los demonios, sino porque eso, cuando uno tiene un encuentro con la hermosura de Dios, empieza a cobrar un temor de Dios y nos lleva a la obediencia. Estamos cambiando los patrones de medición. Entonces, mire, hay mucha gente que conoce los hechos acerca de Dios. Y conocemos acerca de Dios. Pero yo no te estoy hablando de conocer acerca de Dios. Yo no estoy hablando que tienes conocimiento acerca de la doctrina. Porque cuando nosotros enseñamos doctrina, enseñamos la doctrina para que tú te enamores de Dios, no de la doctrina. Porque cuando te enamoras de la doctrina, te peleas con todo el mundo. Pero cuando te enamoras, conoces a Dios por medio de la doctrina, terminas amando a Dios y a tu prójimo. ¿Qué peleaban los fariseos? Doctrina. No, y vamos a discutir tal. No se trata de discusión de doctrina. Se trata de tener una vislumbre, una revelación de la hermosura y de la belleza de Dios, que hace que nos volvamos más sumisos, que hace que nos volvamos más amorosos, que empezamos a amar a la gente y amar a Dios por sobre todas las cosas. Estamos pasando el escáner recién, nada más. Después nos sentaremos con el doctor y nos dará la receta y nos dirá lo que tenemos que tomar. Mientras tanto, estamos chequeando nuestras vidas. Entonces, hay personas dentro de las iglesias que se regocijan por las cosas que Dios le puede dar. Hay mucha gente sentada en la silla de las iglesias que están acá o que están en alguna iglesia del mundo porque Dios les va a dar algo. No, yo vengo porque yo sé que Dios me va a bendecir. No, yo vengo porque así mi familia se tiene unida y no se me van los hijos al mundo. Y la gente se sienta en la silla por eso. Pero los verdaderos hijos de Dios no se regocijan en lo que Dios les puede dar. Se regocijan en Dios. Es regocijo en Él, no es regocijo en lo que Él me va a dar. No es que Él va a restaurar mi hijo, Él va a restaurar mi matrimonio, Él va a restaurar mi economía. ¡No! Chequé. Está pasando el escáner. ¿Por qué estoy en Cristo? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué busco de Dios? ¿Por qué quiero conocerlo? Y no lo tengo acá en las placas, pero Salmo 5:11 y Salmo 118:24 habla de esto, del regocijo en el Señor. Hay gente que respeta a Dios por amor propio, porque escucha los beneficios de la cruz. No, el pastor enseñó que por su llaga fuimos curados, que por su sangre fuimos perdonados. Y están, ¿por qué? Por amor propio, porque quieren que a ellos les vaya bien. Otros tienen amor por Cristo, no por lo que Cristo les puede dar. ¿Se acuerda Jesús cuando les dijo, ustedes vienen porque vieron los milagros? Y ustedes vieron que yo multipliqué la comida. Y ustedes me siguen por lo que yo les puedo dar. Pero solo habían pocos, habían un puñadito que estaba allí porque le dijeron, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Queremos estar contigo. Pero me van a matar, Queremos estar contigo. Pero los van a odiar a ustedes. Queremos estar contigo. Pero te van a odiar tus familiares. Yo quiero estar con el Señor. Deje que pase el escáner. Estas personas son atraídos por la hermosura y por la santidad y por la belleza moral de Dios. Por eso cuando nosotros vemos la hermosura de Dios, que es lo mismo que ver su gloria, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Cuando yo puedo ver la gloria de Dios, entonces yo no tengo que estar esperando que nadie me diga, Walter, santificate, hermano, deja de pecar. Me santifico, ¿por qué? Porque su santidad se me pega. Y ya no quiero las cosas que antes me gustaban, ahora me gustan las cosas que a Él le gustan. Entonces esto no es con arenga del pastor. Entonces, ¿qué hacemos los pastores? Los pastores no podemos obligarle a la gente ni retarla para que haga lo que tiene que hacer. Llevamos a la gente ¿a dónde? Al pasto. Si usted quiere comer del pasto, el pasto es Cristo. Nosotros somos pastores, pero el pasto es Cristo. O sea, la idea no es que usted me coma a mí, usted se tiene que comer a Cristo. Hay gente que se come el pastor. Oh, el pastor, el pastor, oh, el pastor. No, el pastor. Sí, respéteme porque nos tenemos que respetar, porque nos vamos al otro extremo. Pero hay gente que idolatra al hombre. Y nosotros no estamos para darle gloria al hombre, nosotros estamos para darle gloria a Cristo. Y si nosotros aprendemos eso y nos ubicamos en las iglesias, hermanos, la gloria y la vislumbre de la santidad y de la belleza moral de Dios cada vez va a ser más fuerte. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va a encender ese tipo de luz, la luz de la santidad. A medida que vamos dejando el pecado
y nos vamos santificando por la obra del Espíritu Santo, por oír la palabra y la doctrina, ¿qué pasa? Empezamos a conocer más al Señor. Y al conocer más al Señor, nuestra luz se va a ir acrecentando. ¿Y sabe qué pasa cuando se acrecenta esa luz? Todo se empieza a ordenar. Porque nadie te podrá tocar. Porque nada te faltará. Y ahí vienen las añadiduras que tanto busca el cristiano. Cuando en realidad lo que tiene que hacer es buscar la gloria y la belleza del Señor. Ver su santidad. Cuando el Salmo dice la hermosura de su santidad. El salmista había experimentado esto. Mire, Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa le demandó. Este es David. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí usted ve por qué David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque David no andaba, yo quiero que vos me des un gran templo y todo. Él tenía una carpita con 4 cañas y él se las arregló con el tabernáculo de David. Salomón sí quería toda la suntuosidad, pero ¿sabe qué quería David? Quería la gloria, quería la presencia del Señor. Isaías 35:2 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Eso es lo que tienes que buscar cuando vas a la palabra. Eso es lo que tienes que buscar cuando vas a orar. No que te suban el sueldo, no que te sanes el cuerpo, no que tu familia se arregle. No, tienes que ir a buscar la hermosura y la gloria del Señor. Ver la belleza de Cristo es lo que hace la diferencia entre la gracia salvadora del Espíritu Santo y el creer de los demonios y de los falsos creyentes. Nunca los demonios, ni Satanás, ni los falsos creyentes podrán ver la hermosura de su santidad. Nunca. Esa hermosura y esa gloria de Dios está determinada solamente para aquellos que son los hijos, aquellos que el Señor le dijo, no te he dicho que si crees, verás mi gloria. Pero volviendo a la ruta de los hijos, a los salvos, a los verdaderos hijos de Dios, nunca una persona salvada por Cristo, se ha perdido en la historia. Nunca. Y esto te tiene que traer una tranquilidad y una paciencia. Nunca una persona que Dios salvó se perdió. Estamos empezando a poner fundamentos. Nunca una persona que Dios salvó se perdió. Los que tienen la fe de los escogidos van a ser sostenidos hasta el fin y el Señor los va a resucitar en el día postrero. Vamos a la Escritura, Juan 6:39, y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. ¿Cuántos saben que Jesús fue responsable? ¿Puede perder? ¿Se imagina que su Padre se me perdieron 4? Se explota el mundo porque Jesús no puede pecar, es Dios. Entonces, fíjese, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mi hermano, los salvos, los escogidos, vamos a resucitar en el día postrero. Así que eso que me dice, que en el camino voy a ser sostenido por la fe de Jesús. Y aunque pase por una situación compleja, y aunque pueda pasar momentos donde mi fe entra en crisis, porque no estamos exentos de eso hay que aclararlo, Él te sostendrá. Él te sostendrá. Es imposible que pensemos en una vida sin pecar. Todos pecamos. Todos hemos pecado, todos estamos pecando y todos vamos a pecar. Es verdad que cada vez pecamos menos, pero seguimos pecando. Y que pequemos cada vez menos no significa que un día pequemos más que antes. Esto para sacar los pesos que a veces la religión pone. Todavía pecamos y existe la posibilidad de pecar gravemente. Sí existe, existe. 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire, cuando los creyentes pecamos e insistimos en pecar, no nos perdemos de la salvación, pero somos plausibles de una disciplina de nuestro Padre Celestial. Pablo dice que nosotros ya no somos bastardos, significa ya tenemos padre. Bastardo es una persona que no tiene padres. El mundo está como ovejas sin pastor, el mundo no tiene padre. Pero los escogidos, los hijos de Dios, sí tenemos padre. Y dice que ese padre nos va a disciplinar si nosotros nos desviamos. Esto es para que entendamos las situaciones que podemos pasar en nuestras vidas. Cuando los creyentes pecamos e insistimos en pecar, viene la disciplina del Padre. Hebreos 12:10, y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía,
pero hablando de nuestros padres, pero nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. La disciplina viene para que participemos de la santidad del Señor. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Y hermanos, cuando nosotros pecamos, nos soltamos al pecado, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, hacemos que la gracia del Señor deje de actuar en nosotros y seamos disciplinados. Hay dolores que vienen por no santificarnos y por dar rienda suelta al pecado, por descuidar, por ejemplo, nuestras disciplinas espirituales como la oración y la lectura de la palabra. Muchas de nuestras debilidades en la fe, fíjese, la fe es un regalo que Dios nos dio. Pero ¿qué dice el Señor? La fe es, no dice la fe viene, la fe es decir, hace que sea si nosotros oímos la palabra de Dios y la estudiamos en la Escritura. Ahora, si yo no leo la Escritura, si yo no estudio la palabra, si yo no oro, yo no fortalezco mi fe se debilita y yo empiezo a ceder frente al pecado. Entonces, mi hermano, las disciplinas espirituales, cuando dejamos de leer la Escritura, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de orar, nos debilitamos y viene la disciplina. ¿Para qué? Para que volvamos al carril correcto. Es como Dios trabaja con sus hijos. Así que los cristianos pueden tener caídas fuertes y serias, pero nunca caídas totales y finales de la gracia. Nunca puedes irte de la gracia. Nunca. Nunca jamás. Así que no te dejes engañar por las cosas de este mundo. Él nos lleva a través de este camino de la vida rumbo a la gloria. Y tenemos que saber que lo que Él empieza, Él lo termina. Y con esto comienzo a cerrar. Mire, ¿qué otra cosa tenemos para saber que el Señor nos va a sostener en este caminar? La Biblia dice que Él nos ha dado las arras y nos ha sellado. Nos dio las arras del Espíritu y nos dio el sello de su Espíritu. Dos cosas que yo tengo que conocer como doctrina, como fundamento de mi fe. Cuando andas tambaleando ahí, cuando te estás debilitando, tengo un sello y tengo las arras del Espíritu, que es el adelanto. Arras es un adelanto, una cuota inicial. Lo hemos explicado muchas veces. Cuando usted deja una seña y usted le dice al de la tienda, lo paso a buscar a la tarde, pero te dejo un adelanto, entonces él te guarda ese objeto que vos has comprado. Y el sello tiene que ver como con el sello que se les ponía a las vacas, es un sello de propiedad. Tienes un sello de propiedad, nadie puede tocarte. ¿Satanás puede tocarte? No, excepto que Dios lo permita. Porque a veces Dios dice, hay que corregirlo al Walter. Y le da permiso, así como a Job, ¿no? Dale permiso al diablo. Pero nunca el diablo puede tocarte más de lo que Dios permite. Te puede mandar un demonio, te puede mandar una persona, te puede mandar mil cosas. ¿Para qué? Para corregirnos. ¿Qué le pasó a Salomón? Salomón estaba en la gloria, se empezó a deslizar y dice que Dios le levantó adversarios. ¿Se da cuenta? El Señor puede utilizar personas para traernos aflicción por causa de que Él necesita que nosotros caminemos. Así que tengo que hacer todo lo posible para que vos no te me pierdas. Él prometió, Él lo hará. Él me llamó, Él me va a glorificar y me va a resucitar en el día postrero. No me puedo perder. ¿Cuántos dicen amén a esa gran verdad? Muy bien, cierro con el último pasaje, Hebreos 7:22, porque esto nos enseña lo que es el sacerdocio de Cristo. Dice Hebreos 7:22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y todos los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Hemos hablado del sumo sacerdocio de Cristo. A veces pensamos, no, eso es del antiguo pacto. No, es que en el nuevo pacto es lo mismo, pero en los cielos. Él es mi sumo sacerdote, Él intercede por mí y Él me sostiene y me salva perpetuamente. Porque para eso Él está intercediendo, como dice aquí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. Amados, si esto no pone y no planta una seguridad en tu fe, no sé qué lo hará. Por eso necesitamos que esto sea entendido. Si usted no lo entiende, tenemos la célula de la semana para que usted trabaje cada punto, para que haga preguntas, para que usted cuestione. Amén. Póngase de pie. Creo que es una buena oportunidad para darle gracias al Señor, ¿verdad? Para amar a nuestro Dios. Adore al Señor. Tomemos unos minutos para adorar.
para agradecer, para ministrar al Señor. Ministrele, dele gracias. Busquemos ver la hermosura de su gloria. Busque ver, tener una vislumbre de la santidad y del valor moral de nuestro Dios, porque eso es lo que nos transforma. Solamente ver su gloria y ver su hermosura, ver su belleza. Dígale: Señor, quiero ver tu belleza. Quiero ver tu belleza, Señor. Queremos ver en esta iglesia tu hermosura, la hermosura de tu santidad. Señor, realmente tu palabra y tu doctrina nos corrige. Tu palabra endereza nuestros pasos. Señor, gracias a tu palabra, porque es medicina para nuestros huesos. ¿Cuántas veces pensamos y limitamos todo esto a una enfermedad? Pero la medicina, que es su palabra, va más allá de una dolencia física. Viene a corregir lo que se había salido del camino. Viene a enderezar lo que estaba cojo. Viene a afirmar lo que se había salido de la realidad y del carril correcto, que es la persona de Cristo en nosotros. Señor, que ese amor se exprese en todas las formas posibles. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.